Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. El almirante de flota. El almirante de flota Krix estaba de pie en el puente de su nave insignia, observando las estrellas a través del enorme ventanal. Mantenía los antebrazos cruzados tras la espalda mientras estudiaba el despliegue táctico. La flota de guerra cepellana se extendía ante él como un enjambre letal de insectos metálicos, 200 naves, cada una capaz de destruir planetas enteros. La piel escamosa del almirante brillaba bajo las luces del puente. Sus ojos amarillos reflejaban la seguridad de un guerrero que no había perdido una sola batalla en 30 años de conquista. Había sometido 50 mundos al control cepellano. Los humanos serían el número 51. Un suave timbre resonó en el puente. La oficial de comunicaciones Besri se giró hacia el almirante. Sus tentáculos cefálicos se agitaban con nerviosismo. Señor, estamos recibiendo una transmisión prioritaria de la coalición Borak, informó. El gesto de Krix se oscureció. Los Borak eran seres antiguos que afirmaban haber vigilado la galaxia durante miles de años. Rara vez se comunicaban con otros y, cuando lo hacían, sus palabras solían ser indeseables. Ponla en pantalla, ordenó. La imagen del monitor principal titiló con estática hasta que apareció una figura. Era difícil distinguir los detalles debido a la interferencia, pero la voz era clara, cargaba con el peso de los siglos, profunda y hueca como el viento en cavernas vacías. Almirante de flota Krix del Imperio Cepellano, comenzó la voz. Soy el anciano Boran de la coalición Borak. Traigo una advertencia. Los oficiales de Krix intercambiaron miradas. El puente quedó en silencio, salvo por el zumbido de los sistemas de la nave. Conocemos sus planes para atacar a los humanos, continuó el anciano. No lo hagan. Los humanos no son como las otras especies que han conquistado. Son peligrosos de formas que no pueden comprender. La mandíbula del almirante hizo un clic de irritación. Explíquese, anciano. Nuestra inteligencia muestra que los humanos son débiles. Tienen pocas naves y aún menos colonias. Los números no cuentan toda la historia, respondió Boran. Hemos observado muchas especies a lo largo de la galaxia. La mayoría lucha por territorio, algunas luchan por recursos, otras por honor o gloria. Pero los humanos luchan por algo completamente distinto. Luchan los unos por los otros. Todas las especies dicen ser leales a los suyos, respondió Krix con desdén. La voz del anciano se volvió más urgente. No entiende. Cuando los humanos son amenazados, no calculan las probabilidades ni sopesan costos. No retroceden cuando están superados en número. No se rinden cuando la derrota parece segura. Se convierten en algo completamente distinto. La transmisión se debilitó, llena de más estática. La imagen de Boran parpadeó como una llama moribunda. Escúcheme bien, almirante. Si atacan a los humanos, no les permitirán huir. No aceptarán su rendición. Los cazarán por cada sistema estelar hasta encontrar al último de los suyos. Lo hemos visto antes en los registros antiguos. Hubo otra especie que cometió este error hace mucho tiempo. Ya no existen. Krix sintió que su temperamento se encendía. Su especie no había conquistado la mitad de la galaxia por escuchar los temores de ancianos ocultos en las sombras. Los Borak se han debilitado con la edad, respondió con frialdad. Ven amenazas donde no las hay. Los humanos caerán como todos los demás. Almirante, por favor, la voz de Boran se desvanecía. Le ruego que lo reconsidere. Busque otro objetivo. Deje a los humanos en paz por su propia supervivencia. La transmisión se cortó con un último destello de estática, luego oscuridad. El puente permaneció en silencio unos instantes. Finalmente, el oficial de navegación Stack habló. Señor, ¿deberíamos cambiar de rumbo? Krix se apartó de la pantalla. No, su expresión era dura como la piedra. Seguimos con el plan. Los Borak han vivido demasiado tiempo en las sombras. Han olvidado lo que significa ser guerreros. Se acercó al mapa táctico que mostraba el espacio humano. Parecía insignificante comparado con el Imperio Cepellano. Solo 43 colonias dispersas en 30 sistemas. Su mayor flota tal vez contaba con 60 naves,
y todas de diseño obsoleto. Miren esto, dijo a sus oficiales. Los humanos llevan menos de un siglo viajando por el espacio. Usan armas primitivas y escudos básicos. La mitad de sus colonias no tiene presencia militar alguna. El oficial táctico, el comandante Yuriksen, asintió con entusiasmo. La conquista no tomará más que unas semanas, señor. Tal vez menos. Exacto, coincidió Krix. El alto mando eligió este objetivo porque sería sencillo, una demostración de poder para mantener a las demás especies en su lugar. Los humanos servirán como ejemplo de lo que ocurre con quienes desafían al imperio. Krix proyectó el plan de batalla en la pantalla principal. Flechas rojas mostraban las rutas de ataque. El primer objetivo era una pequeña colonia agrícola llamada New Austin, ubicada cerca del borde del espacio humano. Atacaremos New Austin primero, explicó a su equipo. Sus defensas son mínimas y alberga unos 50.000 colonos. La capturaremos rápidamente y luego transmitiremos las condiciones de rendición a todos los mundos humanos. Cuando vean cuán fácilmente tomamos a su gente, se rendirán sin luchar. Los demás oficiales emitieron murmullos de aprobación. Era un buen plan, probado en docenas de campañas anteriores. ¿Y la advertencia de los Borak, señor?, preguntó en voz baja la oficial de comunicaciones Besri. Los ojos de Krix se entrecerraron. Los Borak son reliquias de una era pasada. Hablan de registros antiguos y de miedos olvidados porque ya no saben actuar en el presente. Nosotros somos el Imperio Cepellano. Hemos conquistado mundos más antiguos y fuertes de lo que la humanidad jamás será. Señaló el despliegue de la flota. 200 de sus mejores naves de guerra contra un puñado de patrullas humanas. El resultado ya estaba decidido. Esa noche, en sus aposentos, Krix revisó los informes de inteligencia sobre las capacidades militares humanas. Sus naves eran, efectivamente, primitivas para los estándares cepellanos, cohetes químicos en lugar de propulsores de plasma, armas cinéticas en vez de cañones de energía. Su blindaje consistía en simples aleaciones metálicas, no en las matrices cristalinas avanzadas que usaba el imperio. Pero algo en los informes culturales lo hizo detenerse. Los humanos parecían tener un apego inusual a su historia militar. Celebraban batallas en las que sus antepasados habían enfrentado probabilidades imposibles. Contaban historias de pequeños grupos resistiendo contra fuerzas mucho mayores. Tenían algo que llamaban héroes, personas que morían antes que rendirse. Aún así, razonó Krix, todas las especies tenían mitos y leyendas. Frente a una fuerza verdaderamente abrumadora, todas elegían la supervivencia por encima de la gloria. Cerró los informes y se fue a dormir, soñando con otra victoria fácil que añadir a su historial. 3 días después, la flota cepellana salió del hiperespacio en el borde del sistema New Austin. La pequeña colonia humana yacía indefensa ante ellos, tal como lo había predicho la inteligencia. Inicien el ataque, ordenó el almirante. Krix no tenía forma de saber que en 18 meses sería el último miembro vivo del alto mando de su especie, desesperadamente escondido en un sistema abandonado al borde de la galaxia, mientras naves cazadoras humanas se acercaban desde todas las direcciones. La advertencia había sido ignorada. Ahora comenzaría la lección. El capitán Jake Morrison estaba bebiendo su café matutino cuando la alarma comenzó a sonar con un chillido ensordecedor. Casi dejó caer la taza mientras corría al centro de mando de la colonia New Austin. El turno de la mañana ya estaba en sus puestos, con rostros pálidos mientras observaban sus pantallas. ¿Qué tenemos?, preguntó Jake. La oficial de comunicaciones, la teniente Amy Patterson, alzó la vista desde su consola. Sus manos temblaban levemente. Señor, contactos saliendo del hiperespacio en el borde del sistema. Muchos contactos. Jake se dirigió a la pantalla principal. Los puntos rojos comenzaron a aparecer en el mapa táctico como gotas de sangre. 1, luego 5, luego 20. Los números seguían aumentando. ¿Cuántos?, preguntó. Todavía contando, señor. 100. Al menos 100, tal vez más. La voz de Amy era firme, a pesar del miedo. No responden a nuestras llamadas. Jake había sido soldado antes de convertirse en administrador de la colonia. Había servido en 3 guerras antes de retirarse a New Austin. Sabía perfectamente lo que significaba una flota de ese tamaño. Toquen a Generala, ordenó.
Que todos vayan a los refugios. Envíen una transmisión de emergencia al comando en la tierra. Díganles que estamos bajo ataque. La colonia tenía 50.000 personas, repartidas en una docena de asentamientos. Nunca habían esperado necesitar los búnkers subterráneos que se habían construido en cada ciudad. Jake los había considerado un gasto inútil, ahora se alegraba de que existieran. Amy trabajó rápido en su estación. Mensaje enviado, señor, pero tomará 3 días llegar hasta la flota humana más cercana. Entonces resistiremos por 3 días, dijo Jake simplemente. Las naves alienígenas se desplazaban por el sistema como una marea oscura. Jake las observaba acercarse en los sensores. No eran naves de exploración ni cargueros, eran buques de guerra construidos con un único propósito. Que todos los transportes civiles evacúen hacia los refugios, transmitió por la red de la colonia. No, esto no es un simulacro. Todo el personal militar a sus posiciones defensivas. New Austin no era un mundo militar, pero como todas las colonias humanas, tenía defensas básicas, plataformas orbitales con lanzamisiles, baterías láser terrestres, una pequeña flota patrulla con 6 naves. Jake sabía que no sería suficiente, pero también sabía que lo intentarían de todas formas. El ataque comenzó 2 horas después. Las naves alienígenas abrieron fuego a larga distancia. Sus armas iluminaban el espacio como fuegos artificiales mortales. Las plataformas orbitales respondieron, lanzando sus misiles hacia la flota enemiga. La mayoría fue derribada, pero algunos atravesaron las defensas. Jake vio explotar 2 naves enemigas en su pantalla. No era mucho, pero era algo. Están desplegando cazas, informó Amy. Cientos de ellos. Las pequeñas naves de combate alienígenas se lanzaron sobre la colonia como insectos furiosos. Las 6 naves patrulla de Jake salieron a interceptarlos. La batalla fue breve y violenta. 3 de las patrulleras fueron destruidas en los primeros minutos. Pero ocurrió algo extraño. En lugar de huir, las naves humanas restantes siguieron luchando. Usaban tácticas que parecían desconcertar a los alienígenas. Se ocultaban detrás de asteroides y atacaban sin previo aviso. Embestían cazas enemigos dañados en lugar de retirarse. ¿Por qué no se retiran?, preguntó uno de los oficiales de Jake. Están superados 20-1. Porque son humanos, respondió Jake en voz baja. No huimos cuando nuestra gente está en peligro. El asalto terrestre comenzó al mediodía. Naves de desembarco alienígenas aterrizaron cerca de cada asentamiento. Jake podía oír las explosiones incluso a través de los muros gruesos del centro de mando. Las baterías láser defensivas disparaban sin cesar, trazando líneas ardientes en el cielo. Los informes llegaban de toda la colonia. Los soldados alienígenas eran competentes, pero parecían sorprendidos por la respuesta humana. En lugar de entrar en pánico, los colonos contraatacaban con todo lo que tenían. Agricultores usaban su maquinaria pesada como armas, embistiendo vehículos enemigos con tractores. Niños demasiado pequeños para luchar llevaban municiones a los defensores adultos. Ancianos que apenas podían caminar servían como observadores y coordinadores. Señor, el asentamiento 7 informa que han repelido a las fuerzas terrestres alienígenas, dijo Amy con sorpresa en la voz. ¿Cómo lo lograron?, preguntó Jake. Todo el pueblo trabajó en conjunto. Incluso los niños de la escuela ayudaron. Usaron los explosivos de la cantera. Informes similares llegaron de otros asentamientos. Los alienígenas estaban ganando, sí, pero el precio que pagaban era mucho más alto de lo esperado. Cada edificio tenía que ser tomado por la fuerza. Cada calle era defendida hasta la última persona. Al anochecer, Jake sabía que la colonia estaba perdida. Los alienígenas tenían demasiadas naves, demasiados soldados, pero los humanos les habían hecho sangrar por cada metro de terreno. El centro de mando tembló cuando las fuerzas enemigas rompieron las defensas exteriores. Jake miró a su equipo restante, 12 personas que podrían haberse rendido horas antes. Ha sido un honor, les dijo. Las compuertas explotaron hacia adentro. Soldados alienígenas irrumpieron con sus armas en alto. Jake intentó sacar su pistola, pero una descarga aturdidora lo derribó antes de que pudiera desenfundarla. Cuando despertó, estaba en una celda alienígena con varios otros prisioneros. La doctora Lisa Hayes estaba sentada en una esquina, su uniforme médico desgarrado y sucio.
El sargento Karl Brooks estaba recostado contra la pared, con un brazo en un cabestrillo improvisado. ¿Cuánto tiempo estuve inconsciente?, preguntó Jake. 6 horas, respondió Lisa. Se han llevado a unos 50 de nosotros para interrogarlos. La puerta de la celda se abrió. 2 guardias alienígenas entraron, seguidos por un tercero que parecía ser un oficial. Observó a los humanos con evidente curiosidad. Soy el comandante Erickson, dijo en un inglés claro pero con acento. Lucharon bien para ser primitivos. Pero, ¿por qué no se rindieron cuando la derrota era inevitable? La doctora Ayes se puso de pie lentamente. Porque atacaron nuestro hogar. Hirieron a nuestra gente. Todas las especies defienden su territorio, replicó el comandante. Pero ustedes lucharon más allá de lo razonable. Sus bajas fueron enormes. No lo entienden, dijo Lisa. Esto no se trata solo de territorio. Estas son nuestras familias, nuestros amigos, nuestros vecinos. Cuando atacan a los humanos, no solo luchan contra soldados. Luchan contra todos los que aman a quienes están intentando dañar. La expresión del comandante alienígena mostró confusión. Pero la situación táctica era desesperada. La resistencia continua no tenía sentido. El sargento Brooks rió. Fue un sonido sin humor. ¿Cree que esto fue resistencia? Esto fue solo el calentamiento. Esperen a que llegue la verdadera flota. Sus fuerzas más cercanas están a días de distancia, dijo el comandante. Nos habremos ido mucho antes. No lo entiende, insistió Brooks. Cada humano en la galaxia acaba de convertirse en su enemigo. No olvidamos. No perdonamos. Y jamás dejamos que alguien hiera a los nuestros y se marche impune. El comandante se marchó sin responder, pero Jake pudo ver la duda en sus rasgos alienígenas. 3 horas después, Amy Patterson fue llevada a la celda. Amy había logrado mantener en funcionamiento el equipo de comunicaciones hasta el último momento. ¿El mensaje se transmitió?, preguntó Jake. Amy sonrió a pesar de los moretones. Todas las flotas humanas en la galaxia nos escucharon, señor. La almirante Cole ya está movilizando la tercera flota. El capitán Davis tiene al escuadrón de espacio profundo rastreando a las naves alienígenas. Y, señor, el mensaje incluía todo: análisis táctico completo de sus naves y armas, grabaciones íntegras de la batalla de hoy. Cada comandante humano ahora sabe exactamente de qué son capaces estos alienígenas. La doctora Ayes asintió lentamente. Querían hacer de nosotros un ejemplo. Pero en su lugar, acaban de enseñar a cada humano del espacio cómo luchar contra ellos. Afuera de la celda, las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave alienígena. Anuncios de emergencia retumbaban en los pasillos en un idioma incomprensible. ¿Qué está pasando?, preguntó Jake a los guardias cuando vinieron a revisar a los prisioneros. Uno de los guardias parecía nervioso. Naves humanas detectadas en el borde del sistema. Muchas naves humanas. Jake sonrió por primera vez desde que comenzó el ataque. Eso fue rápido. Te lo dije, no abandonamos a los nuestros. La expresión del guardia se tornó aún más preocupada. Pero nuestros informes de inteligencia decían que su flota más cercana estaba a 3 días. Sí, bueno, respondió Jake. Su inteligencia estaba equivocada sobre muchas cosas. Espera a ver lo que podemos hacer cuando realmente nos enojamos. La nave tembló cuando comenzaron los disparos. El combate había empezado, pero esta vez era la verdadera batalla. La almirante Susan Cole estaba de pie en el puente del USS Defiance, observando los restos humeantes de la colonia New Austin en la pantalla principal. La flota alienígena se había marchado hacía 6 horas, pero los daños seguían ahí. El humo aún se elevaba de los asentamientos, señora. Estamos recibiendo transmisiones desde la superficie, informó su oficial de comunicaciones. Hay sobrevivientes en los refugios subterráneos. Gracias a Dios, susurró Susan. Había esperado encontrar solo cadáveres. Envíe equipos de rescate de inmediato. El comandante Ryan Walsh se acercó desde la estación táctica con el rostro sombrío y le entregó una tableta de datos. Almirante, tiene que ver esto. Los colonos lograron grabarlo todo antes de perder las comunicaciones. Susan leyó el informe: 50.000 colonos atacados por una flota de 200 naves. Aún así,
Los humanos destruyeron 12 naves enemigas y dañaron docenas más antes de ser superados. El informe de bajas le revolvió el estómago. Lucharon como demonios, dijo Ryan en voz baja. Ancianos, niños, granjeros, todos lucharon. ¿Y ahora esperan que simplemente aceptemos esto? No, Ryan, respondió Susan, su voz tan fría como el espacio. Creen que pueden matar a nuestra gente e irse como si nada. Se giró hacia la tripulación del puente. Envíen un mensaje a todas las naves, esto ya no es una misión de rescate. Estamos aquí por justicia. La flota de respuesta humana era diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. La almirante Cole tenía 47 naves bajo su mando, pero no estaban dispuestas en formación de batalla tradicional. En su lugar, se esparcían por el sistema en pequeños grupos. Señora, la flota alienígena se dirige al punto de salto hiperlúmnico, anunció el operador de sensores. Están intentando abandonar el sistema. Déjenlos ir, ordenó Susan, sorprendiendo a su tripulación. El comandante Walsh dio un paso adelante. Almirante, ¿no vamos a combatir? Ryan, respondió ella, esto no es una batalla tradicional. Los alienígenas creen que pueden golpearnos e irse. Están a punto de descubrir que están equivocados. Activó el sistema de comunicaciones de la flota. A todas las naves, habla la almirante Cole. El enemigo cree haber obtenido una victoria. Piensan que pueden volver a su espacio y continuar sus vidas como si nada hubiera pasado. Vamos a demostrarles que no. Las naves humanas se movieron con un propósito que a ojos externos parecía caótico. La mitad de la flota siguió a los alienígenas a distancia, la otra mitad se dispersó hacia diferentes sistemas estelares, aparentemente al azar. Lo que los alienígenas no sabían era que los humanos llevaban décadas preparándose para una guerra así sin siquiera darse cuenta. Cada nave humana tenía sensores de largo alcance. Cada colonia humana tenía redes de comunicación interplanetarias. Cada civil humano tenía entrenamiento básico en combate. En menos de 24 horas, las redes de comunicación galácticas transmitieron un mensaje que heló la sangre de todas las especies que lo escucharon. Fue emitido en todas las frecuencias y en todos los idiomas conocidos. Estos son nuestros muertos, la voz del almirante Cole resonó por el espacio. Aparecieron imágenes acompañadas de nombres, rostros de los colonos que murieron en New Austin, hijos, niños, padres, abuelos. Cada foto mostraba un nombre y una breve descripción. María Santos, 7 años, le encantaba dibujar naves espaciales. John Carter, 63 años, maestro jubilado que hacía voluntariado en la escuela de la colonia. Amy Chen, 35 años, doctora que trajo al mundo a 42 bebés en New Austin. La lista continuó por horas. Cada persona fallecida fue nombrada y recordada. El mensaje terminó con una frase simple, y obtendremos justicia por cada uno. El almirante de flota Kriegs recibió la transmisión a bordo de su nave insignia mientras viajaban por el hiperespacio. Sus oficiales se reunieron alrededor de la pantalla de comunicaciones, escuchando los nombres humanos uno tras otro. Es guerra psicológica, sugirió su oficial táctico. Intentan hacernos sentir culpables. Pero Kriegs no estaba tan seguro. Había algo en la voz de la almirante humana que nunca había escuchado antes. Esto no era ira que podía comprender, ni odio que ya había visto en otras especies conquistadas. Esto era algo más frío, más definitivo. Señor, interrumpió su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo reportes de nuestros mundos fronterizos. Naves humanas han sido avistadas en 7 sistemas distintos. ¿Flotas de invasión?, preguntó Kriegs. No, señor. Grupos pequeños. 3 naves aquí, 5 allá. No están atacando. Solo observan. El primer ataque real llegó 3 días después. Un convoy de suministro cepellano que transportaba comida y equipo médico fue interceptado por naves humanas cerca de la nebulosa Kepler. Pero en vez de destruir el convoy, los humanos hicieron algo inesperado, abordaron cada nave y exigieron ver el manifiesto de tripulación. Todo cepellano que hubiera participado en el ataque a New Austin fue hecho prisionero. El resto fue dejado en libertad, pero no antes de que sus naves fueran marcadas con una baliza especial. ¿Qué están haciendo?, preguntó el comandante Erickson mientras analizaba los informes. Nos están cazando, respondió Kriegs con una creciente sensación de temor.
No a nuestro imperio, no a nuestra flota, a nosotros, los individuos que estuvimos en New Austin. En los días siguientes, llegaron más reportes. Las naves humanas aparecían donde quiera que viajaran los buques cepellanos. No participaban en grandes batallas. Atacaban como depredadores, golpeaban naves aisladas y desaparecían antes de que pudieran llegar refuerzos. El comandante Ryan Walsh lideraba un escuadrón de antiguas naves civiles convertidas en cazadoras furtivas, 3 viejos cargueros ahora equipados con sensores militares y armamento de alta precisión, líneas de pasajeros adaptadas con soporte vital extendido para misiones de largo alcance. Objetivo localizado, reportó al almirante Cole. Crucero cepellano viajando solo por el sistema Vega. Recuerda las reglas de enfrentamiento, le respondió Cole. Queremos prisioneros que puedan decirnos dónde se esconde el almirante Crix. El crucero cepellano no vio venir el ataque. Las naves de Walsh emergieron del cinturón de asteroides como espectros, con sus armas cargadas y listas. La nave alienígena intentó huir, pero fue rodeada rápidamente. El capitán Pete Adams lideró el equipo de abordaje. Había sido diplomático antes de la guerra, experto en idiomas y psicología alienígena. Ahora usaba esas habilidades con otro propósito. Sabemos que estuviste en New Austin, le dijo al capitán enemigo. Tenemos registros de sensores que muestran tu nave en la batalla. Tu elección es simple, dinos dónde se esconde el almirante de flota Crix y serás tratado conforme a las convenciones galácticas de prisioneros, o te dejaremos en la luna más cercana sin atmósfera. El capitán cepellano parecía confundido. Pero estamos en guerra. Hay reglas sobre cómo tratar a los prisioneros. La expresión de Pete no cambió. Esas reglas se aplican a guerras civilizadas entre fuerzas militares. Lo que hiciste en New Austin no fue guerra. Fue asesinato. Mataron civiles, hijos, niños, ancianos que jamás sostuvieron un arma. Ofrecimos rendición, protestó el capitán. Después de empezar a disparar, replicó Pete. El momento de rendirse era antes de atacar a inocentes. Ahora vivirás con las consecuencias. La presión psicológica empezó a surtir efecto. En cuestión de semanas, tripulaciones cepellanas comenzaron a desertar en puertos aliados. Otras iniciaron motines contra sus propios oficiales, exigiendo saber por qué estaban siendo perseguidos por simplemente obedecer órdenes. El almirante de flota Crix luchaba desesperadamente por mantener el control de su flota dispersa, pero cada día traía nuevos informes de ataques humanos. Sus naves no podían viajar en grupos sin ser detectadas. No podían moverse solas sin ser capturadas. Señor, informó su oficial de comunicaciones. Estamos recibiendo solicitudes de comunicación de varios gobiernos alienígenas. ¿Qué quieren?, preguntó Crix, ya temiendo la respuesta. Quieren negociar la entrega de naves cepellanas que se encuentran en su espacio. ¿Qué? Crix no podía creerlo. Los humanos los han convencido de que protegernos es demasiado peligroso. Creen que temen convertirse en objetivos si nos ayudan. La comunidad galáctica, efectivamente, estaba tomando partido, pero no del modo que Crix esperaba. Especies que habían temido al imperio cepellano durante décadas ahora temían algo diferente, temían lo que los humanos podrían hacerle a cualquiera que ayudara a sus enemigos. La coalición Borak envió otro mensaje, y esta vez fue transmitido abiertamente por todas las redes galácticas. Les advertimos, resonó la voz milenaria del anciano Boran a través del espacio. Les dijimos que los humanos eran distintos. Ahora ven la verdad. No luchan como otras especies. No hacen la guerra como otras especies. Han convertido su civilización entera en un arma, apuntando directamente a su corazón. La almirante Cole recibía informes regulares de su flota dispersa. Las naves humanas operaban ahora en más de 30 sistemas estelares, rastreando naves y tripulaciones cepellanas. Almirante, reportó el comandante Walsh durante la reunión diaria. Hemos localizado al 60% de su flota original. La mayoría han sido capturadas o destruidas. ¿Y el otro 40%? Huyendo. Ocultándose. Algunos intentan rendirse en mundos neutrales, pero nadie los acepta. Toda la galaxia sabe lo que les ocurre a quienes los protegen. Susan miró los mapas estelares, donde los puntos rojos indicaban las ubicaciones conocidas de naves cepellanas. Estaban dispersos a lo largo de cientos de años luz.
Cada uno representaba a alguien que creyó poder matar humanos y escapar impune. Es hora de cerrar la red, dijo ella. Envíen órdenes a todos los grupos de caza, nada de más demoras. Nada de más piedad. Encuentren a cada uno de ellos. La cacería entraba en su fase final. Y los cepellanos empezaban a entender lo que el anciano Borak había tratado de advertirles. Cuando haces de la humanidad tu enemiga, no hay lugar en la galaxia donde puedas esconderte. Habían pasado 6 meses desde el ataque a New Austin y la galaxia ya no era la misma. Lo que todos llamaban la cacería humana se había convertido en el evento más comentado del espacio conocido. Las rutas comerciales se desviaban para evitar las zonas donde operaban los escuadrones de cazadores humanos. Sistemas estelares enteros quedaban en silencio cuando se detectaban naves humanas cerca. La capitana Rachel Davis estaba en el puente de su nave de carga reconvertida, la Deptracker, estudiando las lecturas del sensor desde el borde de la nebulosa cabeza de caballo. Su nave antes transportaba grano y bienes manufacturados entre colonias humanas, ahora transportaba equipos de rastreo avanzados y suficientes armas como para enfrentarse a un crucero. ¿Tienes algo, capitana?, preguntó su operador de sensores, el teniente Mike Torres, que antes de la guerra era técnico en electrónica civil. Se había convertido en un experto en rastrear huellas de salto hiperlúcido a través de 3 sistemas estelares. Firma de energía débil de hace unos 2 días, respondió Rachel. Coincide con el patrón del destructor cepellano que hemos estado siguiendo. Rachel sonrió con frialdad. El Ketmore había sido una de las naves que atacaron New Austin. Su capitán dirigió personalmente las fuerzas terrestres contra la escuela de la colonia. Ahora estaba huyendo, saltando de sistema en sistema, intentando encontrar un lugar donde los humanos no pudieran seguirlo. Traza el curso, ordenó. Envía las coordenadas a la almirante Cole. Márcalo como avistamiento confirmado. La flota humana había cambiado drásticamente en esos meses. Ahora, lo que comenzó como una misión de rescate se había convertido en algo sin precedentes en la historia galáctica. Cada nave humana en el espacio, militar o civil, se había unido a la cacería. Cargueros transportaban sensores de largo alcance. Naves de pasajeros funcionaban como centros de mando móviles. Incluso pequeñas naves privadas se unían como exploradoras o enlaces de comunicación. Pero el cambio más radical se había producido en los propios mundos humanos. Cada colonia se había transformado en una base militar. Los niños aprendían a leer pantallas de sensores junto con sus clases tradicionales. Los adultos trabajaban en fábricas de armas de día y entrenaban combate de noche. La almirante Susan Cole había establecido su centro de mando en la colonia humana de Kepler Prime. Toda la capacidad industrial del planeta estaba dedicada a la construcción de naves y armamento. El gobierno civil había cedido voluntariamente el control a los militares. Almirante, tenemos los reportes diarios, anunció el comandante Ryan Walsh al entrar a su oficina. Susan levantó la vista del mapa holográfico que mostraba la posición de las naves humanas en el espacio. Puntos rojos marcaban ubicaciones cepellanas confirmadas. Puntos amarillos, posibles avistamientos. Puntos verdes, escuadrones de caza humanos. ¿Cuántos hoy?, preguntó. 7 capturas confirmadas. El grupo de la capitana Davis localizó ese destructor que estábamos siguiendo. El escuadrón del capitán Wilson acorraló 3 cazas cerca del sistema Centuri. ¿Prisioneros? Algunos. La mayoría ya no tiene ánimo para luchar. Se rinden apenas ven nuestras naves. Susan asintió. La guerra psicológica estaba funcionando mejor de lo que había imaginado. Se había esparcido por toda la flota cepellana el rumor de que los humanos no mataban a los prisioneros que cooperaban, pero los que resistían o intentaban escapar enfrentaban un destino muy distinto. ¿Y el almirante de flota Krix? Aún sin avistamientos confirmados. Nuestra inteligencia sugiere que se esconde en algún lugar del borde exterior, pero se mueve constantemente. Susan volvió a observar el mapa táctico. De las 200 naves cepellanas originales, solo quedaban 37 sin localizar. La mayoría estaban dañadas y funcionando con energía mínima para evitar ser detectadas. También recibimos reportes de que algunas tripulaciones cepellanas están intentando esconderse entre poblaciones refugiadas en mundos neutrales, continuó Ryan. Pero los gobiernos planetarios los están entregando voluntariamente. Nadie quiere arriesgarse a protegerlos.
Este fue quizá el desarrollo más sorprendente de todo el conflicto. La cacería humana había convencido a la mayoría de la galaxia de que ayudar a los cepellanos era simplemente demasiado peligroso. Incluso especies que tradicionalmente se mantenían neutrales en los conflictos galácticos estaban ahora cooperando activamente con las fuerzas humanas. La República Altariana había abierto su espacio a patrullas humanas. La Federación Comercial Centorana compartía inteligencia sobre movimientos cepellanos. Incluso el Imperio Vigen, normalmente aislacionista, había enviado discretamente datos de sensores. Mientras tanto, a miles de años luz de distancia, el almirante de flota Kriegs se encontraba sentado en su oscura sala de mando a bordo de su nave insignia averiada. La nave había estado funcionando con energía de emergencia durante 3 semanas, escondida en un sistema abandonado cerca del borde galáctico. Su otrora poderosa flota estaba dispersa. La mayoría de sus capitanes estaban muertos o capturados. Las pocas naves que quedaban estaban demasiado dañadas para luchar y demasiado débiles para seguir huyendo. Señor, dijo su oficial de comunicaciones al entrar en silencio. Estamos recibiendo una transmisión del comandante Sacriel. Kriegs levantó la mirada con cansancio. Sacriel comandaba uno de los últimos grupos de destructores supervivientes, 8 naves que se escondían en la nebulosa del vacío. Ponlo en pantalla. La imagen holográfica apareció, parpadeando con interferencias. La postura orgullosa de Sacriel había desaparecido, reemplazada por la de un guerrero derrotado. Almirante, no podemos permanecer ocultos por mucho más. Nuestros suministros están casi agotados. La mitad de mis naves apenas puede mantener soporte vital. ¿Has encontrado algún refugio?, preguntó Kriegs, aunque ya sabía la respuesta. No, señor. Cada mundo al que nos acercamos nos rechaza. Los humanos han convencido a toda la galaxia de que ayudarnos es un suicidio. Kriegs cerró los ojos. ¿Cómo había llegado a esto? Hace 6 meses comandaba la flota más temida de la historia cepellana. Ahora mendigaba combustible a mercaderes alienígenas que escupían al oír su nombre. Señor, continuó Sacriel, algunos miembros de mi tripulación hablan de rendirse. Creen que los humanos mostrarán piedad si nos entregamos. Los humanos no muestran piedad, respondió Kriegs con amargura. Muestran justicia. Y su justicia significa que todos pagamos por lo que ocurrió en New Austin. Tras finalizar la transmisión, Kriegs se dirigió a sus aposentos privados y activó su terminal personal. Abrió los archivos de inteligencia sobre doctrina militar humana, buscando alguna debilidad que hubiese pasado por alto. Pero lo que encontró hizo que la sangre se le helara. Los humanos no solo estaban cazando a su flota, se estaban preparando para algo mucho mayor. Cada mundo humano se había convertido en una fortaleza. Cada nave humana estaba armada para la guerra. Toda la especie se había transformado en una máquina militar enfocada en un único propósito: evitar que lo de New Austin volviera a suceder. El Dr. Kevin Parker, un experto en xenopsicología que colaboraba con el equipo del almirante Cole, llevaba meses estudiando los patrones de conducta cepellanos. Sus informes trazaban el retrato de una especie en colapso psicológico total. No entienden lo que estamos haciendo, explicó Parker durante su reunión semanal con Susan. Toda su doctrina militar se basa en victorias rápidas y resoluciones negociadas. Jamás se enfrentaron a un enemigo que no acepte otro resultado que no sea la victoria total. ¿Y sus civiles?, preguntó Susan. ¿No están presionando a su gobierno para que haga la paz? Eso es lo interesante. La sociedad cepellana es altamente militarista. Sus civiles esperaban que su flota regresara victoriosa, con nuevos esclavos y recursos. Y en cambio, están viendo cómo sus unidades más élites son cazadas hasta la extinción. Entonces, ¿sí hay presión para que terminen esto? Sí, pero no pueden. Cada vez que intentan negociar, les damos la misma respuesta: rendición total de todos los involucrados en el ataque a New Austin. Sin condiciones. Sin negociaciones. Susan asintió. La postura humana había sido clara desde el principio. No era una guerra que pudiera terminarse con tratados o compromisos. Era una cacería que continuaría hasta que cada responsable de la masacre fuera capturado o muerto. El general Ben Foster, coordinador de las defensas de la Tierra, se unió a la reunión mediante un enlace holográfico. Su rostro endurecido reflejaba los estragos de meses de preparación constante.
Almirante reportó. Hemos recibido inteligencia que sugiere que Krix podría estar planeando un último ataque. ¿Contra qué objetivo? La Tierra. Nuestros informantes creen que piensa tomar nuestro mundo natal como rehén para forzarnos a negociar. Una sonrisa fría cruzó el rostro de Susan. Que venga. Hemos estado preparándonos para esa posibilidad desde que comenzó la cacería. Y en efecto, así había sido. Las defensas de la Tierra se habían reforzado más allá de cualquier otro punto en la historia humana. Todas las naves que podían ser retiradas de la cacería habían regresado al espacio humano. Plataformas orbitales con armas rodeaban el planeta como una cáscara letal. Pero lo más importante era que la flota humana ya no estaba dispersa por la galaxia. Habían estado concentrando sus fuerzas en secreto, usando la cacería como distracción para realizar el mayor despliegue militar en la historia de la humanidad. Ese mismo día, la capitana Rachel Davis recibió nuevas órdenes. Su grupo de caza debía regresar a la Tierra de inmediato, junto con docenas de otros. El mensaje era breve pero claro: la presa viene hacia nosotros. Es hora de activar la trampa. Mientras las naves humanas emprendían su regreso al sistema solar, el almirante Krix tomaba su decisión. Con solo 23 naves restantes de su flota original, realizaría una última apuesta desesperada. Si lograba capturar la Tierra, tal vez podría forzar a los humanos a negociar. Y si no, al menos moriría como un guerrero y no como una presa. No tenía forma de saber que los humanos habían estado esperando exactamente esa decisión. La trampa se había colocado meses atrás. Solo faltaba que él caminara hacia ella. La batalla final estaba a punto de comenzar. El almirante de flota Krix contemplaba la Tierra a través de la pantalla principal de su nave insignia dañada. El planeta azul y blanco flotaba en el vacío como una joya, apacible y aparentemente indefensa. Sus 23 naves emergieron del hiperespacio en el borde del sistema solar, listas para la última apuesta. Señor, estamos detectando plataformas orbitales alrededor del planeta, informó con nerviosismo el oficial de sensores. ¿Cuántas? No, 20, señor. La cuenta sigue aumentando. Hay cientos de ellas. Krix sintió que la confianza comenzaba a desmoronarse. Los informes de inteligencia sugerían que las defensas de la Tierra eran mínimas. Se suponía que la mayoría de las naves humanas estaban aún dispersas por la galaxia, cazando lo que quedaba de su flota. Señor, estamos recibiendo una transmisión desde el planeta, anunció el oficial de comunicaciones. La pantalla principal se iluminó. Krix apareció la almirante Susan Cole, sentada con calma en lo que parecía un centro de mando. Su expresión era neutral, pero sus ojos eran fríos como el vacío. Almirante de flota Krix, dijo. Lo estábamos esperando. Almirante Cole, respondió Krix, intentando sonar firme. Le ofrezco términos. Ríndanse y perdonaré a su población civil. La expresión de Susan no cambió. Me temo que no ha comprendido, almirante. Usted no está aquí para atacarnos. Está aquí para ser capturado. Antes de que Krix pudiera responder, su oficial de sensores gritó: no, señor. Naves saliendo de camuflaje en todas direcciones. El espacio alrededor de la Tierra se llenó súbitamente de naves humanas. Emergían de detrás de asteroides, de la sombra de la Luna, y desactivaban sus campos de ocultamiento. Había cientos. Una flota masiva, la mayor concentración de fuerzas humanas en toda la historia. La capitana Rachel Davis comandaba un escuadrón de 50 naves de carga convertidas en plataformas armadas con la más reciente tecnología. El comandante Ryan Walsh lideraba los cruceros pesados retirados de la cacería. Cada nave humana que podía volar y luchar estaba allí, esperando. Ha caído en nuestra trampa, continuó Susan con la misma calma. Durante 6 meses lo hemos empujado hacia este momento. Cada vez que dejamos escapar una de sus naves, cada vez que dejamos una vía de escape, lo dirigíamos hacia aquí. Krix miró desesperado a su alrededor. Sus 23 naves dañadas estaban completamente rodeadas por más de 300 buques humanos. No había escapatoria. Exijo negociar, dijo, y su voz se quebró ligeramente. El momento para negociar fue antes de que atacara New Austin, replicó Susan. En ese entonces tuvo una elección. Eligió matar a nuestra gente. Ahora vivirá con las consecuencias. La batalla duró menos de 1 hora.
Las naves sepellanas estaban demasiado dañadas y superadas en número para resistir. Una a una fueron desactivadas por fuego humano preciso. Sus tripulaciones se rindieron al comprender que resistir era inútil. La nave insignia de Kriegs fue la última en caer. Equipos de abordaje humanos recorrieron sus pasillos, encontrando poca o ninguna resistencia. El propio almirante fue hallado en su sala de mando, observando una imagen de su mundo natal. Fue llevado ante el almirante Cole en persona. Sus manos estaban atadas. Su uniforme, desgarrado. La mitad del rostro, cubierta de quemaduras. Su porte orgulloso había desaparecido por completo. ¿Por qué, Susan?, preguntó mientras estaba frente a ella. Ofrecimos rendición. Ofrecimos pagar los daños. ¿Por qué no nos dejaron ir? Susan se levantó de su silla y caminó hacia la ventana que daba a la tierra. El planeta giraba lentamente bajo ellos. Océanos azules, nubes blancas, miles de millones de personas. ¿Ve ese mundo, almirante?, preguntó. Sí. Cada persona en ese planeta conoce el nombre de cada humano que murió en New Austin. María Santos, 7 años. John Carter, 63. Amy Chen, 35. Los recordamos a todos. Se giró para mirarlo. Usted no solo atacó una colonia, almirante. No solo capturó territorio o robó recursos. Mató a nuestras familias. Lo hizo personal. Pero somos soldados, protestó Kriegs. Obedecíamos órdenes. Así ha sido siempre la guerra. No con los humanos, respondió Susan. Cuando atacan a nuestra gente, no luchan solo con nuestros militares. Luchan con cada humano en la galaxia, cada padre que imagina a su hijo siendo herido, cada persona que entiende que hoy fue New Austin, pero mañana podría ser su hogar. Se acercó aún más. Por eso nunca lo dejamos ir. Por eso lo cazamos a través de cientos de sistemas estelares. Por eso su imperio ha caído. Porque cometió el error de pensar que los humanos eran como las demás especies. Kriegs la miró, confundido. ¿Qué nos pasará ahora? Serán juzgados por crímenes de guerra. Los que cooperen serán enviados a colonias penitenciarias. ¿Los que no? Encogió los hombros. Bueno, la justicia adopta muchas formas. Los juicios duraron 3 meses. Cada miembro sobreviviente de la flota cepellana fue llevado ante los tribunales humanos. Sus crímenes fueron leídos en voz alta, acompañados de los nombres y rostros de sus víctimas, proyectados para que toda la galaxia los viera. La mayoría de los cepellanos se declaró culpable y aceptó sentencias de prisión. Algunos intentaron justificar sus actos, alegando que solo seguían órdenes, pero se les recordó que obedecer órdenes ilegales también era un crimen según la ley galáctica. El almirante de flota Kriegs fue el último en ser juzgado. Se presentó ante los jueces completamente derrotado. Ya no era el guerrero altivo que había ignorado la advertencia de los Borak. Era un símbolo de lo que le ocurría a quienes subestimaban a la humanidad. ¿Tiene algo que decir antes de que se dicte sentencia, Kriegs?, preguntó el juez principal. Kriegs levantó la vista hacia la galería, llena de rostros humanos. Debía haber escuchado la advertencia, susurró. Los restos dispersos del imperio cepellano firmaron rápidamente tratados de paz con todos los mundos humanos. Su gobierno emitió una disculpa pública y aceptó pagar reparaciones durante generaciones. También aceptaron algo nunca antes visto: juraron no volver a participar en guerras agresivas contra ninguna especie. La galaxia tomó nota. La coalición Borak actualizó su base de datos de especies, añadiendo nuevas advertencias sobre la humanidad. Otras civilizaciones espaciales revisaron en silencio sus propias doctrinas militares, asegurándose de que no incluyeran planes que pudieran poner en riesgo a civiles humanos. El anciano Boran del Consejo Borak envió un mensaje final que fue transmitido en todos los mundos conocidos. Que el destino de los cepellanos sea una lección para todos, su voz antigua reverberó en el espacio. Los humanos son una especie pacífica cuando se les deja en paz. Comercian con justicia, negocian con honestidad y cumplen sus acuerdos. Pero cuando amenazan a sus familias, cuando hieren a sus hijos, cuando declaran guerra sobre sus hogares, se convierten en algo completamente distinto. Se vuelven implacables. Se vuelven incansables. Se vuelven justicia misma. Y los cazan a través de las estrellas hasta que cada agravio es corregido.
Un año después del ataque a New Austin, el coronel Jake Morrison se encontraba en la renovada plaza de la colonia. En el centro se alzaba el muro conmemorativo, donde estaban tallados los nombres de todos los que murieron, grabados en piedra negra diseñada para durar para siempre. Las familias venían cada día a rendir homenaje a sus seres queridos. Ese día, un grupo de jóvenes diplomáticos alienígenas visitaba la colonia como parte de un programa de intercambio cultural. Habían oído historias sobre la respuesta humana al ataque, pero querían comprenderla mejor. ¿Es cierto que los humanos nunca perdonan?, preguntó uno de ellos. Jake miró el muro, leyendo los nombres conocidos. Perdonamos, respondió por fin. Pero nunca olvidamos. Y nunca dejamos que alguien dañe a nuestra gente sin enfrentar la justicia. Otra joven diplomática levantó la mano. Pero la guerra duró casi un año. Toda su civilización se movilizó. ¿No habría sido más fácil simplemente aceptar su rendición? Jake se giró hacia el grupo. Su expresión era paciente pero firme. No lo entienden, dijo. Esto no fue sobre lo que era más fácil. Fue sobre lo que era correcto. Cuando alguien ataca a tu familia, no calculas costos ni mides conveniencia. Haces lo que sea necesario para asegurarte de que no vuelva a pasar. Señaló el muro. Cada nombre en esa piedra representa a un hijo, un padre, un amigo o una pareja. Murieron porque el almirante Kriegs pensó que los humanos éramos débiles. Pensó que calcularíamos las probabilidades y decidiríamos que la venganza no valía la pena. Se equivocó. Nosotros no pensamos así. Cuando hieres a los nuestros, el costo no importa. El tiempo no importa. La distancia no importa. Te encontraremos y nos aseguraremos de que se haga justicia. Los jóvenes diplomáticos intercambiaron miradas. Comenzaban a entender por qué la respuesta humana había sacudido a toda la galaxia. ¿Y si vuelve a suceder?, preguntó uno en voz baja. La sonrisa de Jake no tuvo calidez. Entonces quien lo haga aprenderá la misma lección que aprendió el almirante Kriegs. Los humanos son pacíficos. Los humanos son razonables. Los humanos prefieren resolver conflictos con palabras, no con armas. Hizo una pausa, mirando hacia las estrellas que brillaban en el cielo diurno. Pero los humanos jamás, jamás, permiten que alguien hiera a su familia y se marche impune. La lección había sido ignorada una vez. No sería ignorada de nuevo. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.